Abran la escritura, por favor, mis amados. En el Evangelio de Lucas vamos a ver del versículo 39 al 56. Del versículo 39 al 56. Y el título de esta enseñanza es la bienaventuranza de creerle a Dios. Mis amados, somos bienaventurados cada uno de nosotros cuando creemos en cualquier porción del Evangelio. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todos nosotros, hombres y mujeres, seamos enteramente preparados para vivir de forma correcta, es decir, para toda buena obra. Vivir de manera correcta como varón, vivir de manera correcta como mujer, vivir de manera correcta en tu función de servicio, vivir de manera correcta como matrimonio, como padre, como madre, como hijo, como nieto, como abuelo, como trabajador, como servidor de una iglesia. Todos los elementos, todas las funciones que tú y yo podemos desarrollar como seres humanos en esta tierra, la palabra de Dios las contempla. Y al contemplarlas y nosotros creer en esa palabra, creer en esas promesas, mis amados, somos bienaventurados, es decir, dichosos, doblemente felices. O sea, todo mundo quiere ser feliz, todo mundo busca la felicidad, todo mundo busca cómo estar perfectamente bien. No hay mejor manera, no hay otra forma que creerle a Dios, creer en la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pero no solamente, cuando tú la crees, la practicas, porque la creíste, la haces en esa confianza, en esa certeza que tienes, esa convicción que tienes de lo que no estás viendo porque está escrito. Sabes que tarde o temprano se va a cumplir. La creas tú o no la creas tú, la vivas tú o no la vivas tú, la palabra de Dios, lo que dice, lo que dicta la palabra de Dios, se va a cumplir. Más vale que la creamos, mis amados, porque tú puedes ver la diferencia entre los que creyeron o los que creen al final de los tiempos, en ese juicio, en ese trono blanco, los que creyeron y los que no creyeron, que aparentemente creían porque decían: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, pero en su corazón había hipocresía. El Señor sabía que en el corazón de muchos va a haber hipocresía, porque estos de labios me honran, pero su corazón, que es lo que ve Dios, está lejos de mí. Entonces, mis amados, ubiquemos nuestro corazón en esto. Vamos a ser inmensamente, doblemente felices, dichosos y felices, todos aquellos que por la capacidad dada por Dios podamos creerle a Él. ¿No quieres ser así? Bueno, pon atención a todo lo que vamos a aprender. Pon atención a todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta porción de la Escritura. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar el entendimiento espiritual que produce creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, mi amado, mi amada, cuando tú le crees a Dios, esto produce en ti un entendimiento espiritual de las cosas que Dios tiene para tu vida. Tú vas a poder entender por qué hay cosas que tienes que aplicar, no porque quieras o no quieras, sino porque Dios lo dice. Y las tienes que aplicar, las quieres vivir también porque entiendes. Y la palabra de Dios dice en Mateo 23, dice que el sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, nosotros, mis amados, cuando entendemos, nos sembramos en lo correcto. Nos sembramos en lo que Dios tiene para nuestra vida. Nos sembramos en lo que está escrito. Lo creemos. Entonces el resultado es que producimos al 30, al 60 y al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué producimos? Fruto. Frutos de labios que confiesan su nombre. Producimos amor,
producimos gozo, producimos paz, producimos todo eso porque el Señor está en ti, Dios es contigo. No hay mejor estado del creyente, escúchame amado, escúchame amada, no hay mejor estado del creyente que obedecer. Cristo Jesús nos dio ejemplo en Filipenses 2, dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Tus negocios probablemente son importantes. Tu esposa, tus hijos, por supuesto que son importantes, la escuela, tu trabajo. Pero nada hay más importante que la palabra de Dios en tu vida. Y la palabra de Dios va a tener la capacidad de conformar todas las áreas de tu matrimonio, con tus hijos. Aunque tú veas una cosa o veas otra, tú sabes que puedes confiar en Dios, porque Dios va a hacer. Él lo ha dicho y eso se va a cumplir. Y puedes abrir la escritura conmigo en Juan 7:17. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, mi amado? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Bueno, te vas a dar cuenta que lo que vamos a compartir en este momento es producto de la voluntad y del corazón de Dios. Todo lo que vamos a compartir es pura Biblia, es decir, pura palabra de Dios. No hay ideas mías, no hay filosofías personales, no quiero yo argumentar algo y respaldarlo entre comillas con textos fuera de contexto. Te vas a dar cuenta que es pura Biblia, es decir, es Dios hablándome y Dios hablándote también a ti. Entonces, si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a conocer si lo que estamos leyendo es doctrina sana, es la palabra de Dios, o estoy hablando por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos traducir a la vida? ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida? Que cada vez que tú abras la Biblia en tu devocional personal o escuches la palabra de Dios en una predicación, en una enseñanza, en el discipulado, en tu célula donde asistes, o algún hermano que te esté exhortando y te esté animando, no juzgando, animando y exhortando, eso es lo que Dios quiere que hagamos con los hermanos. Mis amados, eso nos va a transformar, eso nos va a llevar al otro lado del lago. Eso nos va a ayudar a liberarnos de la tempestad, de las ataduras, del engaño, de las cosas que nosotros muchas veces se nos quedan pegadas, porque no hemos entendido, porque no le hemos creído, porque no amamos a Dios como Dios dice que le debemos de amar. Y entonces tu vida y mi vida será transformada. Qué hermoso. Qué hermoso cuando nosotros podemos saber que la voluntad de Dios es una para mi vida, y en esa voluntad yo puedo conocer esa sana doctrina, puedo conocer su palabra, puedo conocer sus estatutos, puedo conocer sus preceptos, puedo compartirlos con otros, mis amados, porque de eso se trata la Biblia. Por eso hay personas que nos visitan, por eso hay nuevos, por eso la iglesia va creciendo. Por eso Dios añade a aquellos que van a ser salvos. Por eso Dios va transformando y nos va quitando tantos defectos que tenemos los que compartimos la palabra, los que le cantamos a Dios allá en el asiento o aquí al frente, o los que le tocamos. Tantas cosas que tenemos que… La santificación, mis amados, dura toda la vida. Y la santificación es la obra de Dios perfeccionando en tu corazón y en tu mente, conforme a la Escritura, todo lo que Él tiene que transformar, todo lo que Él tiene que restaurar, todo lo que Él tiene que renovar. Esa es la sana doctrina. Esa es cuando tú la conoces. De esa manera es la única forma, no hay otra, de hacer la voluntad de Dios y transmitirla a otros. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, no tienes temor a hablar. No tienes temor a exhortar, no tienes temor a hablar con autoridad también, porque la palabra de Dios es autoridad, no es tu autoridad, es la autoridad de Dios a través de su palabra. Es una exhortación de Dios a través de su palabra. Y cuando esto lo hacemos, mis amados, de verdad la iglesia crece sanamente, crece en salud, crece, es una iglesia bendecida. Y eso es lo que
Lo que más anhelo, mis amados, de verdad lo que más anhelo es que esta iglesia aprenda a confiar en lo que está escrito. Cuando confías en lo que está escrito, lo vas a poner por obra, lo vas a vivir. No va a haber duda, no vas a tener temor, no te va a dar flojera, no te vas a intimidar. Porque Dios, mi amado y mi amada, usará tus labios y usará los míos para compartir con otros. De eso se trata el evangelio. De eso se trata. Ir por todo el mundo y compartir el evangelio, dice Marcos. Mateo dice, por tanto, ir por todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre. Ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una indicación de obediencia. El bautismo es por obediencia, es una confesión pública, ¿verdad? Y vemos toda la instrucción de Dios, y vemos que al final de esa instrucción el Señor dice: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por qué? Porque tú has enseñado a guardar y a hacer conforme a todo lo que está escrito. Mateo 28. O sea, esa es la Biblia, mis amados. No tenemos que complicarnos. La Biblia es sencilla para personas que no son tan dotadas y tan inteligentes como su servidor, para que la entienda. Como Juan y Jacobo, que eran sin letras. Ellos ni siquiera habían estudiado, ni siquiera tenían una preparación, y las personas estudiadas y preparadas se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios vivificada en ti. Es el Espíritu Santo vivificando todo lo que escuchas y has aprendido. De eso, mis amados, se trata la Escritura. El versículo a memorizar es muy hermoso porque tiene que ver con todo lo que estamos comentando. Si eres varón, tú puedes poner bienaventurado el que creyó. La Biblia ahorita se trata de María, de la Virgen María, y dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Pero, mis amados, les he dicho que la Biblia tiene 3 tipos de enseñanza: lo que sucedió en el tiempo donde fue escrita, como en este caso con María, con la Virgen María, y a ella el Espíritu Santo de Dios mismo le dice: bienaventurada la que creyó. Pero hoy en día también te dice a ti, y el día de mañana a las personas que estén paradas en este lugar, y que a lo mejor yo ya ni exista, y se esté compartiendo la palabra de Dios, va a ser bienaventurado si crees, porque se va a cumplir lo que fue dicho de parte de Dios. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, siempre, no tengas duda, siempre se va a cumplir la palabra de Dios. Y aquí viene la historia maravillosa de esta mujer bienaventurada, pero nosotros también podemos tomar ejemplo de esta mujer extraordinaria, la mejor mujer que ha pisado esta tierra, y vamos a ver muchas cosas en relación a ella para que ubiquemos nuestro corazón, el lugar que le corresponde a la Virgen María en tu corazón y en el mío. Versículo 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí vemos cómo María, después de este anuncio, cómo la fe, mis amados, siempre te lleva a una acción. La fe nunca es quieta, la fe siempre te lleva a ejecutar algo, a hacer lo que tienes que hacer. Ella escuchó de Elizabeth, le fue anunciado de Elizabeth, le fue anunciado de ella misma, y entonces en ese anuncio del ángel Gabriel, ella no, sin considerar distancia, dice la Escritura que fue a la montaña. O sea, no era un camino cercano, no era fácil. Ella era joven, había recibido un anuncio de parte de Dios extraordinario,
y fue a casa de Zacarías donde habitaba, que era un lugar donde residían los sacerdotes. Estaba un lugar asignado, pero no era cercano a donde ella se encontraba. Y dice la escritura que entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y vemos cómo con este anuncio que se le había dado a Elizabeth, ella tuvo interés por los demás. Mis amados, nosotros tenemos que tener interés por los demás. No te intereses nada más en ti. Interésate en el dolor ajeno, en la necesidad ajena, en las bendiciones ajenas, que te goces con esas bendiciones, que no solamente esperes las tuyas de manera egoísta, sino que de manera generosa te goces cuando otras personas crecen en Cristo, inclusive si crecen más que tú. A mí me va a dar mucho gusto que aquí surjan predicadores, personas que compartan la palabra de Dios mucho mejores que su servidor, porque esta iglesia empieza, tiene poco tiempo, pero yo espero que Dios levante de aquí personas que lo hagan mejor que las personas que en este momento estamos compartiendo la palabra de Dios. De verdad, eso es un sueño, es un anhelo de mi corazón. Y debemos gozarnos, ¿no? Tenemos que tener interés por los demás en que crezcan. Tenemos que tener diligencia, ser diligentes. No es lo contrario a la negligencia. Una persona diligente hace lo que tiene que hacer. Somos siervos inútiles y lo que teníamos que hacer, eso hacemos, eso hicimos. Y confianza o fe, mis amados, podemos tener certeza de que lo que estamos haciendo, si es parte de la voluntad de Dios y está escrito, se va a cumplir y tiene un propósito eterno para toda aquella persona que escuche la palabra de Dios o que Dios ponga a tu alrededor, para que tú puedas animarla, puedas exhortarla, puedas predicarle y venga a los pies de Cristo. De eso se trata el evangelio, mis amados. De eso se trata. Así lo hizo Cristo. Siempre lo hizo Cristo así. Independientemente, mis amados, de que siempre será un beneficio cuando dos creyentes se encuentran y platican de las grandes cosas que ha hecho el Señor en sus vidas. Tuve una plática muy a gusto el día de la célula ahí con Omarcito. Estábamos platicando de muchas cosas, de las personas que han impactado su vida a través de todo este tiempo. Yo espero que, y él me dijo, mira, fulano me dejó esto, perengano me dejó esto, pero yo espero que aquí, Omarcito, que es el propósito que Dios ha puesto en mi vida, aparte de hacer discípulos, que nosotros como creyentes aprendamos a creer y a vivir exactamente lo que está aquí escrito. No importa lo que veas, no importa lo que esté sucediendo. Va a haber oposición, va a haber olas, va a haber tempestades, va a haber un viento contrario, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones. Las cosas no van a ser fáciles para las personas que compartimos el evangelio por su gracia y procuramos hacerlo sin hipocresía y con honestidad. Las cosas no van a ser fáciles. Va a haber obstáculos, pero esos obstáculos, mis amados, podemos sortearlos confiando en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y confiando que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer en nuestro matrimonio, en nuestro servicio, con nuestros hijos, en la iglesia. Y yo creo la obra que Dios está haciendo en ustedes. Creo que la palabra de Dios está atravesando sus corazones. Creo que Dios está agregando a la gente que va a ser agregada en este lugar. No vienen por casualidad, vienen porque Dios los ha puesto para que exactamente conozcan esa verdad en la que ya fueron instruidos y la puedan afirmar en su vida para compartirla con otros. Ese es el evangelio. Cuando te reúnes con otros en Mateo 18:20 para compartir las grandezas del Señor, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No es hermoso que el Señor esté en medio de tu corazón? ¿No es hermoso que Dios esté en medio de esa reunión? Que te reúnas para lo bueno, que te reúnas para edificar,
que te reúnas para compartir, que te reúnas para animar, que te reúnas para exhortar, que te reúnas para decir todas las cosas que tú ves que Dios puede hacer en la vida de una persona. De eso se trata el Evangelio, mis amados. De eso se trata. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Como podemos ver, mis amados, Elisabet fue controlada de inmediato e inspirada y guiada por el Espíritu Santo de Dios para esta expresión de alabanza, no hacia María, sino al ser que llevaba a María. Y el mismo ser que llevaba Elisabet en su vientre, dice la Escritura que saltó de gozo, porque ese mismo ser había sido profetizado que iba a ser lleno del Espíritu Santo juntamente con su madre. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a ver el respaldo bíblico de lo que estoy diciendo. Y saltó de gozo porque sabía que él era el encargado, aunque era bebé, él era el encargado de preparar el camino de ese Mesías. Ahí estaba el Mesías. Cuando tú y yo, mis amados, decidimos por la gracia y la misericordia de Dios obedecer a Dios, obedecer a su palabra, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, permitir que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, cuando nosotros decidimos esto, vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Vamos a saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Lo que estamos diciendo es lo correcto. Estamos haciendo la voluntad de Dios, y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, es el mejor lugar donde cada creyente puede encontrarse. Es el mejor estado anímico, emocional, espiritual, cuando obedeces a Dios. No hay otro mejor. En el versículo 42 de Lucas 1 dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendición sabemos que es la capacidad dada por Dios para que alcancemos su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí la declaración de parte de Dios, porque está escrito en la Biblia, bendita tú entre las mujeres, es la capacidad dada por Dios para que María alcance su propósito más extraordinaria y más grande que cualquier mujer de esta tierra a lo largo de la historia pueda haber tenido. Es la más grande bienaventuranza. ¿Por qué? Porque iba a albergar de parte del Espíritu Santo de Dios, en una concepción virginal, sin conocer varón, al Salvador de este mundo. Qué increíble. Dios con ella, Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. O sea, increíble. Es el acontecimiento más extraordinario que a mujer alguna le podía suceder. Por eso dice: bendita tú entre las mujeres. Eso es una declaración de parte de Dios. Y también otra cosa: bendito como ninguno el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Él tiene un propósito de salvación para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahí estaba dando ese fruto. Estaba dando a su Hijo, el Espíritu Santo, no con otro varón, sino el mismo Espíritu Santo de Dios estaba depositando la semilla de ese Salvador que salvaría, valga la redundancia, a toda la humanidad. Y que por eso estás aquí sentado. Y por eso yo estoy aquí de pie. Y es motivo de glorificar a Dios. Es motivo de darle gracias en tu corazón, en tu mente, en silencio o con todas las expresiones de gozo y alegría que el Espíritu Santo y su palabra pueden producir en ti y en mí. Ese es un motivo correcto para gozarnos, para alegrarnos, para hacer fiesta. Estamos celebrando, mis amados. Cada domingo estamos celebrando. Cada vez que abres la Escritura estás celebrando, porque puedes abrir la Escritura, porque ¿cuántos años, en mi caso,
ni me interesaba la escritura. No había ningún interés en su servidor por abrir la escritura. Ahorita no puedo salir a la calle si no abro la escritura y primero Dios me habla. Yo oro por tu vida para que esto pase, para que no puedas salir a la calle sin que primero Dios te hable, porque entonces tendrás algo que hacer en la calle. A tu regreso tendrás algo que decirle a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si vas al servicio tendrás algo que hacer en el servicio y sabrás a quién le sirves. Sabrás para quién estás haciendo eso. Cuando trabajas en lo secular, sabrás también para quién trabajas. Porque todo lo que hagas de hecho o de palabra, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Vas a buscar glorificar a Dios en todas las esferas de tu vida. Y aquí en el versículo 43 dice: ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mis amados, Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto, todo regalo exacto, perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ya tenía este don perfecto para María, que en ese momento era virgen. Ya lo tenía. Y también para Elizabeth, que pudiera estar cara a cara frente al Salvador, aunque en ese momento estuviese en el vientre. Y lo mismo Juan el Bautista, porque ya habíamos visto cómo el Espíritu Santo le explicaba: porque tú vas a concebir a través, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo. Ella era virgen, ella sabía que no había conocido varón. ¿Cómo será esto? No era la misma pregunta que Zacarías, que era: a ver, explícame, Dios, a ver, ¿cómo vas a hacer este milagro? No, ella: aquí estoy, hágase conforme a tu palabra, estoy lista, tú nada más lo que digas, eso voy a hacer. Soy tu hija, soy tu sierva, soy tu esclava. Esa era la postura de María, creyendo, dispuesta a hacer. Por eso en Elizabeth también toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La madre de mi Señor, mis amados, no es una expresión para María, sino para el Hijo que está en su vientre. No confundamos la escritura. Es muy clara la escritura. No es una expresión de alabanza, es una expresión para María, es una expresión de alabanza para el Hijo que está en el vientre. Está frente a mí. ¡Wow! Y vino. Elizabeth, mis amados, tiene una profunda confianza en que el Hijo de María es ni más ni menos que el Mesías esperado. ¿Por qué? Por la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo revelaba, por eso todas estas expresiones de alabanza, ¿no? Y vemos ahí en Lucas 20:44 algo similar a lo que pasa con María. ¿Quién fue antes? ¿Jesús o María? Jesús. Entonces, si Jesús es antes, ¿cómo puede estar en su vientre? Él es desde el principio, Él es preeminente, Él es antes de cualquier cuestión de eminencia de esta tierra. Él es por los siglos, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es por siempre. Sin embargo, en los planes celestiales de Dios, Dios tenía que nacer haciéndose carne para ocupar nuestro lugar, el tuyo y el mío, con todas las debilidades de un hombre, pero con todo el poder de un Dios, porque es Dios hecho carne. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Salvador. Y lo mismo en Lucas 20:44, sabemos que Jesús viene de la descendencia de David, ¿verdad? O sea, como que aparentemente Jesús es primero. Sin embargo, aquí David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Sabía David perfectamente que Jesús, que iba a descender de su linaje, era el Salvador y era el Mesías, porque así lo dictaminaba y lo dictaba
muchas porciones de la Escritura entre los profetas y el Antiguo Testamento. Versículo 44. Sigue contando Elizabeth: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta criatura maravillosa que es el Mesías, el infante, como su madre, fueron llenos del Espíritu Santo y reconocieron la presencia del Salvador como estaba profetizado. Hay muchas cosas que están profetizadas. Hay muchas cosas que Dios dice para ti y acerca de ti. Créelas, mi amado. Aprende a creer en lo que está escrito. Aprende a confiar en lo que dice la palabra. Aprende a vivir conforme a la Escritura. No nada más memorizarla, no nada más oírla, no nada más predicarla. Lo más importante es ponerla en práctica. Y cuando la tienes que poner en práctica, muchas veces no va a ser el mejor momento, ni va a ser la mejor persona, ni va a ser en la mejor circunstancia, ni va a ser pero ponla en práctica. Acostúmbrate a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Lucas 1, versículos 15, que ya lo vimos anteriormente en domingos anteriores, y 41, que lo vamos a ver el día de hoy, o lo estamos viendo el día de hoy. Dice el versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, sino será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estaba profetizado, mis amados, que ese ser iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y en el versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María. ¿Quién oyó la salutación de María? Elizabeth. ¿Qué pasó? La criatura saltó en su vientre. ¿Y qué más? Y Elizabeth, ¿qué dice? Fue llena en ese mismo momento. Fue llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces le fue revelado todo esto, que muchas veces nosotros nos maravillamos cuando estamos escudriñando la Escritura y estamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin hipocresía, como dice la Biblia en Hebreos, si no me equivoco. Nosotros podemos estar ciertos de que lo que Dios nos está mostrando se está conjugando con nuestro corazón humanote, pero esto lo está llenando y nos está dando la certeza de lo que estamos leyendo y lo que estamos por hacer viene de la mano de Dios. Es lo mismo que pasó aquí, y así estaba profetizado. Podemos estar seguros, mis amados, que la reacción del bebé, que es Juan el Bautista, como la de su madre, fue motivada sobrenaturalmente por el mismo Espíritu Santo de Dios. No hay otra cosa. La Biblia es clara, es específica, es contundente. Versículo 45. Dice la Biblia: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mis amados, qué hermoso cuando tú le crees a Dios y haces lo que Él te dice. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo te digo. O sea, es incongruente, mi amado. Tú quieres a Cristo como tu Salvador, pero no lo quieres como tu Señor. ¿Por qué no quieres que Él te diga lo que tú tienes que hacer o lo que tú debes de hacer? ¿O no quiere que te diga tus errores? ¿O no quiere que te diga las cosas en las que estás fallando? O aunque seas muy espiritual y seas el pastor de la iglesia, no quieres que te corrija. Pero la palabra de Dios es para corregir también. Primero te enseña, te redarguye y te corrige. Siempre, mis amados, vive en integridad. Cuando vives en integridad y eres una persona irreprensible, es decir, eres sujeto a reprensión, sujeto a corrección. Dios quiere corregir tu pensamiento. Dios quiere corregir tus acciones. ¿Ve dónde? En tu casa,
como esposa, como esposo, como siervo, como padre, como hijo. ¿En qué área? ¿Como empleado? ¿Como patrón? ¿En qué área o en qué áreas Dios tiene que corregir tu corazón? Te va a corregir, mi amado. Porque te instruyó y por eso te va a corregir. Y es importantísimo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esto es lo que dice la Escritura. Juan 20, versículos 29 y 30. Este es un contraste para que veamos lo que el Señor tiene en su corazón acerca de aquellas personas que queremos ver o que queremos señales o que queremos sabiduría, como los dicen los judíos piden señales y los griegos sabiduría. O sea, hay gente que dice, a ver, convénceme, a ver tú que yo soy muy culto, he estudiado mucho, conozco perfectamente bien cómo fue creado este mundo. Y fíjense, estas personas que se dicen cultas piensan que por una explosión se generó el orden maravilloso que tenemos ahorita en este planeta. Las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el día, la noche, el mar, la tierra, los árboles, los animales, los peces, los montes, los cerros, la nieve, la lluvia, tantas cosas que tenemos, que dice la Biblia en Romanos 1, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa, mis amados, para no creer en Dios. Se requiere más fe, pero de la mala, torcida, y aparte se me hace una fe hasta ignorante, ¿no? ¿Cómo creer que de una explosión tenemos un orden tan perfecto? Alguna vez me encantó mucho lo que dijo Ricky, que dice, no, pues ¿y cómo se hicieron estos frijolitos así refritos y bien ricos y todo? O charros y todo. No, pues explotó la olla y ahí están los frijoles, pues échatelos. O sea, se necesita más fe para eso, ¿verdad? Se me hizo un buen ejemplo. Así. O sea, es imposible, mis amados. De verdad, por más que razonemos y lo pensemos y lo meditemos, toda explosión, tú dime una sola explosión de la que tú seas testigo, y en la tele hay muchas, explosiones de fábricas. No me digas que ya explotó y todos los productos aparecieron. Yo soy el proveedor y aparecieron ahí en Walmart díganme otra, y en Sam's, ¿y en dónde? En Costco y todo eso. O sea, eso no va a pasar, mis amados. Todas las explosiones causan destrucción y desorden y caos y tinieblas, todas, sin excepción. A mí me gustan las películas de acción y ahí explotan coches y explotan así, todo. Me gustan pues nada cae en orden. Y cuando cae una bomba así aquí, pues ni modo que nuestro corazón en ese momento ya como que se compuso, ¿no? Con una explosión. No, pues se destruye tus ojos, tu vista, tus manos. Nos quedamos sin pelos. O sea, no pasa nada. Hay una explosión en Pompeya con un volcán y ahí se quedaron unos cuates así. Y eso es verídico. Eso es lo que genera una explosión. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así. No lo cuestiones. Él no te va a decir la fórmula. Mira, tantas cantidades de hidrógeno y tantas cantidades de helio y tantas de oxígeno, nada. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Punto. El contraste. Juan capítulo 20, versículos 29 al 30. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir pues ahora sí que una llamada de atención de parte de Dios. Nada más porque creíste. Por eso me creíste. Pero aquí viene lo hermoso para todos nosotros que no hemos visto a Jesús.
Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Esto dónde fue escrito? Lo que le estoy leyendo. ¿Dónde? En Juan. Vamos a ver a lo largo del estudio de Lucas que algunas parábolas y algunos milagros nada más están escritos en el Evangelio de Lucas. O sea, Lucas profundizó en muchas cosas, algunas se repiten también, pero muchas cosas nada más están escritas en el Evangelio de Lucas. Abre la escritura por favor en el Salmo 112 versículo 1. Esto, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Ok, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Teme al Señor, teme a su palabra. Toma su palabra, mi amado, con temor y temblor. Predícala con temor y temblor. Exhorta y anima con temor y temblor. Cántasela al Señor con temor y temblor, pero también con alegría. Porque cuando se la cantas es diferente. Lo estás alabando. Vívela también con alegría. Porque ese es tu culto racional. Presenta tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, estás haciendo lo que Dios dice. Eso es tu culto racional. Cuando tú llevas frutos de alabanza, esos frutos de alabanza es porque tú estás viviendo algo que te cuesta trabajo vivir, pero esos frutos de alabanza son frutos de labios que confiesan su nombre. No, verdaderamente Sergio, verdaderamente Oli, son hijo e hija de Dios, porque lo que hacen solamente lo están haciendo porque le están creyendo a Dios. Y entonces le das gloria a Dios. Les costaba trabajo, tenían que perdonar, tenían que pasar por alto el agravio, tenían que abrazar al que no tenían que abrazar, tenían que orar por aquel que no, y lo hicieron. Wow, contra su carne, contra su naturaleza. Ese es el Evangelio, mis amados. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de todo creyente, en la vida de toda familia y en la vida de esta iglesia, Familia Semilla. Y particularmente, espero, San Mateo. Pero todas las familias semillas, todas las semillas de mostaza. Y ojalá, mis amados, que haya más congregaciones que se atrevan a predicar la verdad. Todo lo que les estamos leyendo, todo, absolutamente todo, al final de la reunión, alguno de ustedes puede acercarse conmigo si lo que estamos viendo está fuera de contexto o no es Biblia, o no es palabra de Dios. Pura palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, le temes al Señor, tomas la palabra con el respeto debido, le crees a Dios y lo pones por obra. Te deleitas en gran manera en vivir lo que el Señor te mandó a hacer. Esto es lo que produce el Señor. Esa es la bienaventuranza cuando tú le crees a la palabra. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra, ¿qué dice? No lo están viendo, ¿verdad? Sí lo están viendo. El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué más quieres, mi amado? El entendido en la palabra, vas a hallar el bien. Pídele al Señor que te haga una persona entendida. Pídele al Señor que te dé entendimiento, que toda la oscuridad de tu entendimiento se disipe y venga el Señor con su Espíritu Santo y con ese amor que le caracteriza y te abra el entendimiento. ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios que esas cosas se van a discernir espiritualmente? No, porque hay personas que no las pueden entender, porque para ellos son locura. Son locura. Para el mundo es locura. Todo lo que hablamos es locura, pero para el creyente es poder de Dios para salvación. Para eso es el Evangelio. Y la salvación está cargada de amor, del amor de Dios para perdonar, del amor de Dios para derramar gracia, del amor de Dios para derramar misericordia sobre tu vida
y para que de lo que de gracia recibiste, lo des de gracia a otros. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. No en que te llenes, sino en que lo vivas con el entendimiento. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor o en Jehová es, ¿qué dice? Bienaventurado. Versículo 46. Entonces María dijo, después de toda esta, ¿cómo les explico? Toda esta enseñanza sobrenatural de las cosas que estaban sucediendo en María y en Elizabeth su prima, y en ambos vientres, conforme a lo que estaba escrito, viendo cómo la palabra de Dios se cumple. Y vamos a ver cómo María conocía la Escritura perfectamente bien, quizás mejor que todos nosotros. Y esto también es de ejemplo, porque ella conocía esa verdad en la que había sido instruida. Pero aquí la estaba conociendo en verdad, como dice Lucas 1:4. Aquí la estaba conociendo en verdad. Entonces dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y eso es algo, mis amados, que no es la parte central del mensaje. La parte central del mensaje es que creas en lo que Dios dice. Pero eso es una parte que Dios me habló y quiero hablártelo a ti. ¿Qué significa engrandece mi alma al Señor? Esta expresión, mis amados, que puede ser parte de nuestra oración, es que tú le digas o tú le estás diciendo, engrandece mis pensamientos, mi intelecto, mis emociones, mis sentimientos conforme a todo lo que está escrito en tu palabra. Hazme propicio a tu palabra. Engrandece mi alma, mis sentimientos, mi intelecto, todo lo que yo piense, sea engrandecido. Imagínate, mi amado, que Dios engrandezca toda tu inteligencia conforme a la palabra de Dios. Eso es el alma. ¿De qué se compone? De esto que te estoy diciendo. En tu alma está tu intelecto, en tu alma están tus emociones, en tu alma están tus pensamientos. En tu alma está lo que tú sientes, lo que tu corazoncito siente. Ahí están en tu alma. Imagínate que esto se vuelva una oración. Yo le empecé a orar. Engrandece. Porque muchas veces mis pensamientos me estorban. Mi intelecto también. Mis emociones me traicionan. Y mis sentimientos o mi corazón me dicen que haga otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos humanos. Esta es la parte más humana. Y esa parte más humana puede llevarme a que mi carne quiera comer y entonces satisfaga los apetitos de la carne. Todo esto. Pero en esta oración, engrandece mi alma al Señor, es una oración, es una expresión, una solicitud para que Dios haga con tus pensamientos, tu intelecto, tus emociones y tus sentimientos sean engrandecidos, sí, pero conforme a lo que Dios dicta en su palabra. Y esto, mis amados, puede ser parte, si tú quieres, de tus oraciones cotidianas, como lo va a hacer en tu servidor. Y estaré orando por ustedes de esta manera, conforme a la Biblia, para que todo esto, imagínense si esto se hace una realidad, mis amados, tú y yo vamos a ser transformados y vamos a ser renovados conforme a la palabra de Dios. Como dice Romanos 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y ese es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate o renuévate conforme a la renovación de tu entendimiento. O sea, Él va a renovar. Repetí la palabra renovación, perdón. Pero para que Él renueve nuestro entendimiento conforme a su palabra. Entonces, si nosotros pensamos bíblicamente, vamos a tener una cosmovisión bíblica en cada circunstancia de nuestra vida, en cada acontecimiento, con cada persona, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en cada lugar donde estemos.
vamos a tener una cosmovisión bíblica, mis amados. Vamos a hacer exactamente lo que dice Proverbios 3:5. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Dios de todo tu corazón. Vamos a confiar, vamos a fiarnos. Él es nuestra fianza. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que muchas veces cuando quieres rentar algo o comprar algo necesitas un fiador? Bueno, la palabra de Dios va a ser la fianza, va a ser lo que te respalda en lo que estás haciendo. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Hacemos cosas malas, hacemos cosas que no son correctas, hacemos cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Eso es Cristo, eso es el Señor, eso es lo que significa nuestro Salvador. Jeremías 17:9. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón. En el corazón se encuentran las emociones, los sentimientos, los pensamientos y el intelecto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Y qué dice el siguiente versículo? El Señor dice, yo soy el que lo conozco. Y porque lo conozco, te digo esto. No actúes conforme a tu corazón. Conforme a la palabra de Dios, establece los principios que quieras que Dios desarrolle en tus vidas. Establece límites. Establece canales de conducta. Establece canales en tus relaciones interpersonales con las personas con las que te relaciones. Tú pon tu raya. ¿Sabes qué? Yo soy de Cristo. Por mi trabajo secular me toca tratar con casi puras personas inconversas de todo tipo. Tanto en la medicina, así como empresario, trato con gente de todo tipo, con otro tipo de ideologías, otro tipo de personalidades, que a veces quieren imponerme determinadas cosas, así como para que me compren, vendo juguete. Pero por la gracia de Dios, siempre el Señor me ha dado la fortaleza. Y en esa fortaleza, al compartir la palabra de Dios con esas personas, sin importar el rango político que tengan, necesitan de Dios, y yo lo sé. Y ellos tienen muchas cosas que yo no tengo, pero tampoco las anhelo. Tienen mucho más dinero, tienen mucho más comodidad, tienen mucho más poder, pero la Biblia me enseña que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. O sea, no consiste en cosas creadas, sino en justicia, que es la palabra de Dios. El vivir esto me va a dar paz, y el tener la Biblia y tener esa paz me va a permitir estar con gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de mi relación con Dios. No tengo las mansiones, ni tengo los coches, ni tengo las cuentas bancarias que ellos tienen, pero ni las necesito, porque tengo mucho más de lo que necesito, y Dios lo sabe. Y eso de verdad a ti te puede dar autoridad para que tú pongas tus límites. Jóvenes, pongan sus límites con sus parejas, sobre todo los varones, porque son de Cristo. Nunca se unan en yugo desigual. Siempre que las pláticas centrales y las más edificantes para su futura relación, si así lo quieren, tendrán que estar centradas en la Escritura. Orarán juntos, se discipularán juntos, escucharán la palabra de Dios juntos. Y si no, ustedes pongan sus condiciones, porque tienen la autoridad de parte de Dios para que el Señor los honre, o finalmente concluyan con lo que tienen, porque no viene de Dios. Y eso también va para los socios famosos. No, yo me voy a asociar con esta persona y me voy a asociar con esta otra persona. A lo largo de mi historia, como persona laboral, han venido muchas personas con mucho dinero que me han ofrecido asociarse conmigo, y son amigos míos, pero no son de Cristo.
Y aparentemente lo que me dicen y lo que me proponen no se imaginan, de verdad se los digo, cómo suena, pero increíble. Porque su servidor no sabe ni prender una computadora. Y estas personas tienen no solamente el dinero, sino todo el equipo y todo para hacer en grande muchas cosas. Pero yo no me asocio con ninguno que no sea de Cristo. Así de simple, no me asocio con ninguno que no sea de Cristo, porque Dios dice que qué comunión hay el creyente con el incrédulo, la luz con las tinieblas, Belial con Cristo. Son comparaciones que el Señor hace. Vamos a terminar ya en breve. Versículo 47, y el resultado de engrandecer mi alma para con el Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque los resultados de que tu alma se haya regocijado en Dios, entonces se va a regocijar tu espíritu en la perfecta voluntad de Dios, que es buena, es agradable y que no tiene falla, porque es perfecta. Dios, mi amado, cuando tienes un inconveniente, como en el caso de María, pues María tenía su prometido, estaba desposada con José, podía tener sentimientos encontrados en su corazón, pensamientos de una boda, de una relación, de tener hijos, de tener una familia, de formar un hogar, de tener a lo mejor un perro, de no sé, muchas cosas que, no sé, de irse a pasear juntos, de hacer compras juntos, lo que cuando somos novios llegamos a pensar. Pero Dios se encarga de todas aquellas cosas que eran imposibles para ella, porque José iba a saber que ese hijo no era suyo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios se encarga cuando tú crees y obedeces la palabra de Dios. Vamos a ver, abre la Biblia en Mateo capítulo 1 versículos 20 del 20 al 23. Y pensando él en esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Dios mismo anunciándole lo que estaba sucediendo con la que iba a ser su mujer, José, hijo de David. O sea, conoce su nombre como Dios conoce el tuyo, sabe que es de la descendencia de David también, y le dice, no temas recibir a María tu mujer. O sea, es decir, no te puso el cuerno, no te ha sido infiel. Ella es una mujer apartada para Dios, hay un propósito santo en su vida. Dios se encarga, mi amado, confía en Dios y como María, y vean, a diferencia de Zacarías, ¿qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo, ya no pudo compartir la palabra de Dios, porque el que no cree no puede compartir, no puede hablar. Se recluyó en su hogar 5 meses. Y no fue hasta el 8º día del nacimiento de Juan el Bautista donde él pudo hablar. O sea, no te quedes mudo, porque Dios también, cuando no le crees, también hay consecuencias, pero cuando le crees, Él se encarga de todo aquello que está difícil para ti. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es decir, es propiedad de Dios, es Dios mismo. O sea, tranquilo. Y dará a luz un hijo. Está embarazada, ya está embarazada, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estaba profetizado así, mis amados, y se estaba cumpliendo la profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! María, mis amados, aquí dice en el versículo anterior, lo podemos regresar. Bueno, no, porque ya no hay tiempo, pero bueno. Lo que quiero comentarles es que María reconocía la necesidad personal de un Salvador. María reconocía esa necesidad, decía, oh Dios, mi Salvador. Necesitaba que Dios la salvara. ¿Por qué? Porque era una persona como tú y como yo. Y sabía que lo que llevaba en el vientre era una concepción directa del Espíritu Santo de Dios.
Otra cosa muy importante, María no se consideraba inmaculada, como una filosofía de hombres se ha extendido a lo largo de la historia también, como María Inmaculada. No se consideraba inmaculada, todo lo contrario. Sabía que la gracia divina es la única que produce salvación. Ella necesitaba esa salvación, igual que tú y que yo. Y otra cosa importante, ninguna parte de la Escritura respalda a María como objeto de culto y objeto de adoración. Pero no por eso significa que, como muchos creyentes de verdad que no se han sentado a escudriñar las Escrituras, le tiran con piedras y con ladrillos y con todo, y se burlan inclusive de María. Eso está pésimo. Es la mujer más extraordinaria que ha estado en esta tierra, pero no es culto de adoración, ni de culto, ni es inmaculada, ni nada por el estilo. Simplemente es una mujer extraordinaria, es bendita entre todas las mujeres. Y aquí vemos una expresión de María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esto lo está diciendo María. Ella misma se sabía baja, lo débil, lo mundo, lo menospreciado de este mundo escogió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia. La bajeza de su sierva, ella se consideraba esclava. Eso es lo que significa sierva en el contexto original. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella sabía que esto era lo más grandioso que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo se lo había revelado. Sabía el compromiso de vida que tenía. Lucas 1:38, entonces María dijo, ya lo vimos anteriormente, he aquí la sierva del Señor. O sea, aquí se está postulando como la sierva del Señor. Y oyó todo lo que el Señor le dijo y le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy, tú dime cómo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Otra cosa importante, que cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios o tenemos una función, no es para que nosotros nos engrandezcamos. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno al cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nunca te engrandezcas, no te llenes, ay, soy pastor, y así el pastor, y pasas así. No, mis amados, no somos nada, de verdad se los digo. Somos siervos inútiles y lo que tenemos que hacer, eso hacemos, punto. El pastor no tiene protagonismo, ni los servidores de Teens, ni los servidores de Club Semilla. El único protagonista es Cristo con su palabra en esta congregación. Es el único protagonista. Es el único que tenemos que alabar, elogiar y agradecer, nada más. Santiago 51:17, los sacrificios de Dios. Esta es una exhortación para que tu corazón permanezca en estas circunstancias. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quieres hacerle un sacrificio verdadero a Dios? Tu espíritu quebrantado, un espíritu que reconoce esa necesidad de Dios y que reconoce que es pecador, y que el Espíritu Santo y la palabra día con día te quebrantan, porque Dios te está rehaciendo todos los días, porque no estás hecho. No ha terminado Dios la obra en ti. Va a ser más si tú le das oportunidad. Al espíritu contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Nunca, jamás va a despreciar la humildad del Señor. Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Todas estas expresiones de María, mis amados, revelan un corazón y una mente saturadas de la palabra de Dios, con todo lo que vamos a terminar ahorita. Y podemos ver que cita salmos, pasajes de la ley y pasajes de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, María conocía perfectamente bien la Escritura y punto por punto iba recitando sus promesas. Yo quiero hacer una pregunta antes de que terminemos. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Hay promesas en la Biblia para tu vida? Vive en obediencia, créele a Dios y vive en santidad, y esas promesas se van a cumplir, porque Dios no es
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso está sentado ahí y por eso estoy parado aquí. Nuevas son cada mañana, porque Él es fiel, grande es su fidelidad. En esa fidelidad Él derrama misericordia. Versículo 51 al 53, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él va a hacer proezas con su brazo, y en esas proezas Él va a hacer a un lado a los soberbios de acuerdo a sus pensamientos malignos. Isaías 40, 10 y 11, lo lees en tu casa por favor, porque no hay tiempo. Versículo 52, esos soberbios, muchos de ellos los va a quitar de los tronos a los poderosos. O sea, él dice el versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos. Las personas que están engrandecidas en su propia opinión, que están engrandecidas en lo que tienen, en los bienes de este mundo. A lo mejor ganaron el mundo, pero están perdiendo su alma. Y entonces el Señor, todo trono va a ser hecho al lado. La gloria del hombre no va a prevalecer para siempre, de ningún hombre, ni la de Salomón, pero va a exaltar a los humildes, porque eso dice Santiago 4, que Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 10 de Santiago 4 te exhorta, dice: humíllate delante de Dios y Él te exaltará. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El hambriento pues quiere la miel, ¿verdad? Pero el que se cree saciado, el que dice no, ya, el soberbio, desprecia el panal de miel. Eso dice la Escritura. Y terminamos con estos versículos. Socorrió a Israel su siervo. Nosotros somos el Israel espiritual. Nos va a socorrer. ¿Necesitas ayuda? Dios la tiene exacta para ti. Socorre a Israel, su siervo, porque le servimos, acordándose de la misericordia. No se va a olvidar. Él sabe que tú, por mucho que hayas aprendido, por mucho que prediques, necesitas la misericordia de Dios. Ser misericordioso, te dice el Señor, con los demás, porque yo he sido misericordioso contigo, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y con su descendencia para siempre. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros antecesores. De ahí venimos. Abraham es el padre de la fe. Y dice Dios que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú eres parte de esas familias de la tierra que has alcanzado esa bendición de Dios simplemente porque como Abraham le creyó a Dios y te fue contado por justicia. Y el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Llevaba 6 meses cuando tuvieron este encuentro. A los 3 meses prácticamente ella se quedó hasta el alumbramiento y después volvió a su casa. O sea, vio con sus ojos que se cumpliera la promesa del Salvador. Escúchame bien, porque le creyó. Como tú con tus ojos vas a ver cómo se cumple la palabra si aprendes a creer y a confiar en ella. Que Dios les bendiga. Les pido una enorme disculpa por el tiempo que me lleve de más. Vamos a orar.